Hoy vamos a hablar de la matriz FODA, es decir, de la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es importante también destacar que esta matriz es conocida también como la matriz DOFA y otros la llaman DAFO o SWOT por sus siglas en inglés. El principal objetivo de aplicar esta matriz en una organización es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar así unas decisiones estratégicas oportunas y poder mejorar así en el futuro. De ahí también que sea utilizada no solamente a nivel empresarial, sino también para proyectos, estrategias de mercadeo e incluso también es utilizada para hacer un análisis personal. Esta matriz se representa básicamente a través de una doble entrada. Entonces, si vamos viendo, hay niveles horizontales y niveles verticales, niveles positivos y niveles negativos. ¿Cómo así? Sí, empecemos a hacer una lectura en horizontal. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba se encuentran los factores positivos, es decir, las fortalezas y las oportunidades. Mientras si hacemos una lectura horizontal en la parte de abajo, encontramos las debilidades y amenazas, es decir, factores negativos. Pero si vamos a hacer una lectura en vertical, encontramos acá los componentes internos, es decir, las fortalezas y debilidades. Y en cuanto a los externos, encontramos las oportunidades y amenazas. Es decir, que cuando nosotros vamos a hacer una matriz FODA, vamos a hacer un diagnóstico de la parte interna de la empresa y vamos a hacerlo de sus componentes internos, tanto positivos, es decir, fortalezas, como negativos, es decir, las debilidades que tiene la empresa. Y asimismo, también vamos a hacer un análisis o un diagnóstico de todo lo que está por fuera de la empresa, es decir, esas oportunidades, entendiéndolas como aspectos positivos o esas amenazas, es decir, aspectos negativos que también pueden ejercer una influencia importante en la empresa. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poco estos conceptos. Entonces, como lo dijimos anteriormente, cuando hablamos de los factores internos de la matriz, nos estamos refiriendo a las fortalezas y también a las debilidades. Las fortalezas son todos esos atributos o destrezas que tiene una empresa y que le permiten alcanzar sus objetivos organizacionales. Y al ser factores internos, son factores controlables. Lo mismo sucede con las debilidades. Las debilidades también se pueden controlar, aunque tienen un aspecto negativo porque son aquellos puntos que la empresa no tiene, es decir, a los que es inferior a la competencia o simplemente en los que tiene una oportunidad de mejora. Asimismo, comentamos que la matriz también se compone de factores externos, como son las oportunidades y amenazas. Estos factores externos no son controlables por la empresa. Los positivos, es decir, las oportunidades, son aquellos eventos o circunstancias que no se pueden controlar, pero que la empresa las puede aprovechar para poder conseguir los objetivos organizacionales. Mientras que las amenazas se constituyen como aquellas barreras o aquellos obstáculos que pueden impedir el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, a partir del análisis tanto interno como externo, la empresa puede conocer cómo está su situación y a partir de ahí pueden generar estrategias. Entonces, cuando la empresa va a hacer el diagnóstico interno, es decir, va a hacer un diagnóstico de sus fortalezas y sus debilidades, la empresa se puede preguntar lo siguiente. Por ejemplo, para hallar las fortalezas puede preguntarse, ¿qué es lo que hacemos bien como empresa? También puede decir con qué recursos contamos. Recuerden que cuando hablamos de recursos podemos estar haciendo referencia al tema de personal, patentes, socios, materias primas, entre otros. También se pueden preguntar qué es lo que más valoran los clientes de la empresa, cuáles son los puntos fuertes respecto a la competencia, cuál es esa propuesta única de valor o qué factores hacen que la empresa consiga las ventas. A partir de este análisis podemos encontrar el aspecto positivo interno de esa empresa. Lo mismo, para detectar en qué estamos fallando o cuáles son esas debilidades, podríamos preguntarnos cuáles aspectos podríamos tener para mejorar o qué aspectos deberíamos evitar. Lo mismo, por qué perdemos las ventas
o en qué áreas de la empresa tenemos menos recursos o tenemos menos experiencia. Lo mismo, también podemos analizar qué es lo que creen los clientes que podríamos hacer mejor y también cuáles son aquellos puntos débiles que se suelen mencionar, ya sea por parte de los clientes, de proveedores o incluso también por la competencia. Algunos ejemplos de lo que podemos encontrar a partir de ese análisis serían, por ejemplo, en el caso de las fortalezas, solidez financiera. O también encontramos que el talento humano está motivado o que el local donde opera la empresa tiene una ubicación estratégica o que también hay el personal es capacitado o que hay flujos de efectivo constantes. Si se dan cuenta, todos estos aspectos son positivos y son controlables de alguna manera por la empresa. Lo mismo, cuando encontramos debilidades, estas también pueden ser controlables, como las lo hemos dicho anteriormente. Y algunos ejemplos puede ser el desconocimiento del mercado, una calidad deficiente del producto. También puede ser que en el análisis encontramos que hay una baja lealtad de los trabajadores. También podemos ver que pueden existir escasos conocimientos técnicos o que las instalaciones son inseguras. Estos son algunos de los ejemplos, pero realmente pueden desprenderse del análisis muchos más factores. Asimismo, cuando vamos a hacer el análisis externo, nos podemos hacer también las siguientes preguntas. Por ejemplo, para hallar las oportunidades, podemos preguntarnos qué oportunidades podrían abrirse para la empresa, ya sea por cambios políticos, económicos, sociales o tecnológicos. También nos podemos preguntar de qué tendencias podríamos beneficiarnos o cómo se encuentra la competencia en este momento. Y de ahí, de esas preguntas, podríamos encontrar cuáles son esas oportunidades, es decir, esos componentes externos positivos que podríamos aprovechar para el cumplimiento de objetivos. Lo mismo cuando vamos a analizar cuáles son las amenazas a las que nos estamos sometiendo como empresa, podríamos preguntarnos qué tendencias pueden afectar negativamente a nuestra organización o qué es lo que está haciendo en este momento la competencia y que nos puede afectar o cuáles cambios existen en los niveles de calidad de los puestos de trabajo, productos o servicios o en sí qué amenazas exponen nuestras debilidades. A partir de esas preguntas y obviamente un análisis consciente podemos encontrar algunas oportunidades y amenazas. Aquí dejamos algunos ejemplos de oportunidades, como son por ejemplo los cambios tecnológicos, competencia débil, alto poder adquisitivo de los clientes, legislación favorable, mercado mal atendido. Si nos damos cuenta, estos factores no son controlables directamente por la empresa, pero la empresa los podría aprovechar para poder lograr sus objetivos. Lo mismo pasa con las amenazas. Aquí hay algunos ejemplos como una demanda estacional, como el entorno turbulento, conflictos gremiales, competencia agresiva, violencia en el sector, que son factores que obviamente perjudican a la empresa, que no se pueden controlar, pero que en el momento en que se identifiquen va a ser mucho más fácil generar estrategias para evitarlos. Ya cuando realizamos todo ese análisis, es decir, de componentes internos y externos, y ya hemos arrojado, digamos, como información importante de nuestra empresa, ahí es donde podemos empezar a generar una serie de estrategias. Esas estrategias son las estrategias FO, FA, DO, DA. Se llaman así porque es la suma de los componentes. Por ejemplo, en nuestro primer caso, la estrategia FO es una estrategia de fortaleza y oportunidad y también son llamadas estrategias ofensivas. Las defensivas son la combinación de las fortalezas y amenazas. Las estrategias de reorientación son, digamos, la suma de debilidad y oportunidad y las estrategias de supervivencia son la suma de debilidad y amenaza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto y a partir de allí vamos a poder identificar un poco mejor en qué consiste este análisis y en qué consiste además la generación de estrategias a partir de la combinación de variables. Para nuestro caso práctico vamos a realizar la matriz FODA del Hotel Villas de Paul. Es importante antes de iniciar
que lo ideal para realizar este tipo de matrices es contar con un grupo de personas que conozcan muy bien la realidad de la empresa y que adicionalmente estén permanentemente estudiando el entorno en el que éste se desenvuelve, porque de esta manera vamos a tener una visión mucho más enriquecida y por ende vamos a poder generar mejores estrategias. Entonces, inicialmente vamos a comenzar identificando los factores internos de la empresa. En este caso hemos seleccionado 5 factores que son los más relevantes como fortaleza, recordando que las fortalezas es todo lo que es interno a la empresa y que es positivo. En este caso priorizamos los trabajadores con alta experiencia comercial, las instalaciones modernas con las que cuenta el hotel, el personal bilingüe, las habitaciones con hermosa vista y la buena estrategia de redes sociales que se maneja en el Hotel Villas de Paul. Continuando asimismo con los factores internos de la empresa, vamos a la parte negativa, es decir, las debilidades. Aquí nosotros detectamos que hay pocos espacios de parqueo, los medios de pago con los que cuenta el hotel son limitados, no se cuenta tampoco con transporte de turistas, hay mala señal de internet y el restaurante tiene una baja oferta gastronómica. Aquí también destacamos 5 variables negativas y recordemos que estas son también controlables al ser internas. Luego de haber realizado este análisis o diagnóstico interno, vamos a realizar el análisis externo, empezando por las oportunidades. Entonces nos dimos cuenta que está en una ubicación altamente turística. También nos dimos cuenta que existen unos subsidios gubernamentales de fomento al turismo. También se percibe un incremento del turismo receptivo, un posicionamiento del ecoturismo y adicionalmente hay un crecimiento de turismo de negocios. Y como amenazas, es decir, el componente externo negativo no controlable, encontramos que crece la demanda por turismo colaborativo como el que ofrece, por ejemplo, Airbnb. Adicionalmente, vimos que existía estacionalidad en la ocupación, que había un mal estado en las vías rurales, una competencia con amplio portafolio de servicios, habían pocas barreras de entrada de los nuevos competidores y también había una pérdida de capacidad económica del turista. Ya teniendo seleccionados los factores internos y externos en nuestro análisis, ya lo que vamos a empezar a hacer es a cruzar las variables para así poder generar estrategias. Entonces, en este formato vamos a encontrar un espacio para las estrategias defensivas, es decir, las estrategias FA, otro para las estrategias ofensivas, es decir, las estrategias FO, otra para las estrategias de reorientación, o sea, las estrategias DO, y por último un espacio para las estrategias de supervivencia o también DA. Entonces, vamos a iniciar con estas estrategias defensivas. Recordemos que aquí lo que hicimos fue cruzar una variable de fortaleza y una variable de amenaza. Recordemos que en estas estrategias lo que nosotros tratamos de encontrar es cómo usar la fortaleza para mejorar o para neutralizar la amenaza. En este caso, seleccionamos la fortaleza 3 y la amenaza 2. Entonces vamos a conocer cuál es la fortaleza 3. Entonces la fortaleza 3 nos habla que el hotel cuenta con personal bilingüe. Y la amenaza 2, A2, es la estacionalidad en la ocupación. Entonces, tomando esas dos variables se genera esta estrategia, y es que el personal bilingüe realizará campaña audiovisual agresiva en redes sociales para incentivar el turismo en temporada baja de personal extranjero. De esta manera se aprovecha la fortaleza que es contar con personal bilingüe y adicionalmente se trata de superar la amenaza, haciendo que estos extranjeros vayan en época donde el turismo no está en tendencia. Luego continuamos con las estrategias FO. Recordemos que se refiere a cómo utilizar las fortalezas para explotar las oportunidades. Entonces, para nuestro caso de ejemplo, tenemos F1 con O5. Entonces, vamos a ver que F1 son las fortalezas relacionadas con los trabajadores con alta experiencia comercial. Y O5 se refiere a crecimiento de turismo de negocios. Entonces, se cruzan estas dos variables y la estrategia que se genera es
que los trabajadores, recordemos que tienen alta experiencia comercial, contactarán a los responsables del área de talento humano de las empresas y a los líderes de los fondos de empleados para ofrecerles el portafolio de servicios del hotel para el segmento corporativo. Es decir, se va a hacer una campaña donde se va a aprovechar esa trayectoria de los trabajadores de modo que las diferentes empresas puedan conocer los planes y beneficios que existe para su segmento. Luego continuamos con las estrategias de reorientación, o sea, las que mezclan las debilidades y oportunidades, es decir, la que nos indica cómo corregir la debilidad para poder aprovechar las oportunidades. Y para nuestro caso de estudio escogimos la variable D1 con O4. Entonces vamos a buscar que D1 nos indica que hay pocos espacios de parqueo. Y O4, que es la otra variable que seleccionamos, dice que hay un posicionamiento del ecoturismo. Entonces, la estrategia de reorientación que se generó es la siguiente. Entonces, ofrecer planes turísticos amigables con el medio ambiente, dando descuentos a los turistas con transporte compartido o también con carpooling, logrando así la eficiencia en la ocupación de los espacios de parqueo. Es decir, vamos a disminuir de alguna manera el impacto negativo que se tiene con el poco espacio para parqueo. Y se va a decir que se tiene es por fines ambientales, haciendo que los turistas estén compartiendo sus vehículos, haciendo mucho más eficiente el transporte y obviamente sin necesidad de contar con más espacios de parqueo. Y eso obviamente sería una reorientación que podría beneficiar altamente a la empresa. Y por último, vamos a ver las estrategias de supervivencia. Recordemos que estas son las que mezclan las debilidades con las amenazas, es decir, cómo trabajar la debilidad para poder mejorar o mitigar, mejor dicho, el efecto de las amenazas. En este caso, escogimos de 5 y A4. Entonces, la debilidad 5 nos indica que el hotel cuenta con un restaurante con poca oferta gastronómica. Y A4, que es la amenaza número 4, nos dice que hay una competencia con amplio portafolio de servicios. Entonces aquí la estrategia que se propone es generar alianzas estratégicas con competidores, pudiendo hacer intercambio de servicios. De esta manera, señores, se va generando diferentes estrategias haciendo el cruce de las variables. Obviamente, este ejercicio se puede realizar con muchas o con pocas variables. Todo depende de la realidad de la empresa. De ahí que sea tan importante contar con varios puntos de vista para que no tengamos una visión parcializada en nuestro análisis. Ideal también que las diferentes empresas realicen la matriz FODA de manera permanente, como mínimo una vez cada semestre, ya que normalmente están operando en entornos muy cambiantes y la idea es ir adaptando las estrategias a las nuevas realidades. Bueno, muchísimas gracias.